Infecciones del sistema nervioso central. En las infecciones del sistema nervioso central, un diagnóstico y tratamiento tempranos son cruciales, ya que pueden tener consecuencias neurológicas graves. Estas infecciones habitualmente requieren un estudio por imágenes, y tanto la tomografía como la resonancia, en un contexto clínico adecuado, aportan información y juegan un rol importante en el diagnóstico precoz de las infecciones del sistema nervioso central y en el seguimiento de la respuesta terapéutica de los pacientes. La incidencia de las infecciones del sistema nervioso central está en aumento a pesar de la antibiótico-terapia. Esto puede explicarse por el aumento de estas infecciones en pacientes con SIDA, de ciertos factores de riesgo, como inmunodepresión, traumatismos y cirugías, enfermedades crónicas debilitantes, abuso de drogas intravenosas, etc. El sistema nervioso central y las infecciones que se desarrollan en él presentan una serie de particularidades especiales. El sistema nervioso central está contenido dentro del cráneo y rodeado de capas meningias y vasos linfáticos. Las infecciones pueden progresar rápidamente y causar un daño cerebral irreversible, incluso a la muerte, si no se reconocen y tratan precozmente. Las infecciones se manifiestan por alteración de la conciencia, cefalea y otros signos de hipertensión intracraneal como vómitos en chorro, convulsiones y focalidad neurológica. El análisis del líquido cefalorraquídeo es una herramienta diagnóstica muy útil. En cuanto a las vías de diseminación de la infección del sistema nervioso central, tenemos inoculación directa, ejemplo, traumatismo, cirugía. Extensión por continuidad desde un foco infeccioso adyacente, por ejemplo, infecciones del oído medio, senos paranasales, mastoides. Y diseminación hematógena, ya sea vía venosa, más frecuente en la extensión por continuidad, o vía arterial en el contexto de una infección sistémica. Las infecciones del sistema nervioso central pueden clasificarse según el agente infeccioso y según la localización de la infección. Si tenemos en cuenta la localización, las infecciones del sistema nervioso central pueden clasificarse en infección intracraneal e infección raquídea. Dentro del grupo de infección intracraneal tenemos la afectación parenquimatosa y la afectación meningia. En la infección intracraneal con afectación parenquimatosa consideramos los casos de encefalitis y absceso cerebral. En el grupo de infección intracraneal con afectación meningia consideramos alentiema epidural, subdural y meningitis. Con respecto a la infección raquídea, tenemos absceso intramedular, absceso epidural, osteomielitis y discitis. Otra forma de considerar las infecciones del sistema nervioso central según la localización es pensarlas como infección extraaxial e infección intraaxial. Dentro del grupo de infección extraaxial tenemos meningitis, empiema subdural epidural, ventriculitis, ependimitis. Y dentro del grupo infección intraaxial consideramos los casos de cerebritis, abscesos, encefalitis y mielitis. Las infecciones del sistema nervioso central se clasifican según el agente infeccioso en infecciones virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias. En esta diapositiva presentamos los principales agentes etiológicos de cada grupo. Meningitis es la forma más frecuente de infección del sistema nervioso central. La meningitis se define como la inflamación aguda o crónica de las capas meningias. Entendemos por leptomeningitis a la infiltración inflamatoria de la pía madre y aracnoides.
El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, cefalea, rigidez de nuca, vómitos en chorro, fotofobia. La tríada clásica, que incluye fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado neurológica, se presenta en el 80 a 95% de los casos. La meningitis se puede clasificar en meningitis piógena aguda, haciendo referencia a las infecciones bacterianas, meningitis linfocítica, infecciones virales, y meningitis crónica, y en este caso consideramos tuberculosis y coccidioidomicosis. La causa de las meningitis varía según la edad del paciente y su estado inmunológico. La meningitis puede ser viral, bacteriana o fúngica. El 80% aproximadamente de las meningitis piógenas son producidas por Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. El diagnóstico normalmente se basa en la historia clínica, el examen físico y el análisis del líquido cefalorraquídeo. En este caso, el rol del diagnóstico por imágenes es limitado. En este esquema recordamos la neuroanatomía. Vemos las meninges, esas tres membranas sucesivas que recubren el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal, dura madre, aracnoides y pía madre. Dura madre es la meninge más periférica y por lo tanto la que está más cerca del cráneo. Aracnoides es la membrana del medio y pía madre la meninge más profunda, la más interna. En esta diapositiva podemos ver los espacios epidural, subdural y subaracnoideo. El espacio epidural queda comprendido entre la dura madre y el periósteo. El espacio subdural entre la dura madre y la aracnoide. El espacio subaracnoideo queda definido entre la aracnoide y la pía madre. Rol de los estudios por imágenes, tomografía y resonancia en la valoración de pacientes con meningitis. Considero importante y recomiendo recuperar los conocimientos previos de anatomía, neuroimágenes y fundamentos de los equipos de tomografía y resonancia. Cuando evaluamos una tomografía en un paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, un dato a tener en cuenta muy importante es el realce del contraste endovenoso meningio en tomografía. El realce al contraste endovenoso meningio extraaxial puede dividirse en paquimeningio, dura madre y aracnoides, y leptomeningio, pía madre, aracnoides. El realce leptomeningio al contraste endovenoso, iodo hidrosoluble en los estudios de tomografía, se asocia más frecuentemente a las meningitis de origen infeccioso. Leptomeningitis aguda. Fisiopatología. Se produce congestión de la pía aracnoide, distensión del espacio subaracnoideo con un exudado inflamatorio que contiene polimorfonucleares. La realización de un estudio por imágenes en un paciente con un cuadro compatible con leptomeningitis puede ser útil para confirmar el diagnóstico y sobre todo para evaluar las posibles complicaciones de la meningitis, como son trombosis vascular, infartos, abscesos cerebrales, ventriculitis, hidrocefalia y empiemas extraaxiales. En esta diapositiva presentamos una tomografía de cráneo en corte axial. Recordemos que el equipo de tomografía expone al paciente a los rayos X. Los rayos X forman parte del espectro de ondas electromagnéticas y se subclasifican como radiación ionizante. Reconocemos el estudio porque el hueso, la calota, es hiperdensa, es decir, de color blanco. La sustancia gris, compuesta por los cuerpos neuronales, es gris-blanca con respecto a la sustancia blanca, formada por los axones cubiertos de mielina.
la disposición de la sustancia gris en las circunvoluciones y en los núcleos grises profundos, y reconocemos al cuerpo calloso como principal tracto interhemisférico de sustancia blanca. En esta tomografía axial de cráneo vemos dilatación de los ventrículos laterales y borramiento de los surcos del espacio supraclavículo, signos radiológicos compatibles con hidrocefalia. En esta diapositiva vemos dos imágenes de resonancia corte axial. Recordar que el fundamento físico de los equipos de resonancia es la exposición del paciente a ondas de radiofrecuencia. Reconocemos el estudio porque el hueso, el calcio, es vacío de señal, es decir, se ve de color negro. La imagen de la izquierda, secuencia T1, la imagen de la derecha, secuencia T2. En resonancia secuencia T1, el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, negro, y en secuencia de T2, el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso, es decir, blanco. El medio de contraste endovenoso que se utiliza en los estudios de resonancia es el gadolínio. Y recordar que en los estudios de tomografía, el contraste endovenoso es el yodo hidrosoluble. Las meningitis bacterianas y virales típicamente muestran un realce delgado y lineal de la superficie cerebral, la fisura interhemisférica y del espacio subaracnoideo al contraste endovenoso. En esta diapositiva, en las sucesivas imágenes de izquierda a derecha, vemos el realce leptomeningio en un esquema anatómico en tomografía y resonancia postcontraste endovenoso. Imágenes de resonancia corte axial de cráneo, secuencias FLAIR y T1 con gadolínio. En la imagen de la derecha, que corresponde a un corte axial de cráneo, T1 con gadolínio, las puntas de flecha están indicando el realce leptomeningio. El realce meningio es un hallazgo inespecífico, ya que puede observarse en meningitis por otras causas. Las secuencias FLAIR y postgadolínio son las más sensibles para la detección del realce anormal meningio, mientras que las secuencias de difusión son particularmente útiles para la identificación de complicaciones, como infartos y empiema subdural. Refuerzo leptomeningio basal post-contraste endovenoso. El realce meningio en la tuberculosis crónica o en la meningitis fúngica clásicamente es más grueso o nodular y se localiza típicamente en las cisternas basales. La resonancia es más sensible que la tomografía para detectar el realce meningio anormal y las complicaciones asociadas. En cuanto a las infecciones por micobacterias, el bacilo de Koch alcanza el sistema nervioso central por vía hematógena. La tuberculosis del sistema nervioso central se puede presentar como una forma difusa o una forma localizada o focal. La tuberculosis difusa corresponde a una leptomeningitis exudativa basal y tuberculosis miliar. Es típica en la tuberculosis meningia la tríada de realce meningio basal, hidrocefalia e infarto cerebral, sobre todo a nivel de ganglios basales y cápsula interna. La tuberculosis localizada o focal se caracteriza por la formación de tuberculomas, absceso o cerebritis. La infección tuberculosa también puede dar una afectación difusa, como la meningoencefalitis, que puede estar asociada o no a tuberculomas. Las imágenes aportan datos valiosos y sugieren el diagnóstico, pero no lo pueden establecer por sí solas. Tanto en la tomografía como en la resonancia se observa engrosamiento meningio
que realza con el contraste endovenoso, especialmente en los surcos y cisternas basales del cerebro, lo que la diferencia de la meningitis piógena, que afecta con mayor frecuencia las meninges periféricas. El exudado inflamatorio puede extenderse a los espacios perivasculares de Bishop-Robin, dando lugar a vasculitis que conllevan infarto. El diagnóstico diferencial más frecuente se plantea con meningitis fúngica, neurosarcoidosis y meningitis carcinomatosa. En cuanto a los tuberculomas, son granulomas con necrosis gaseosa central, usualmente múltiples, resultantes de siembras vía hematógena que provienen de infecciones pulmonares activas. La mayoría de las lesiones en los adultos son supratentoriales y en los niños predominan en la fosa posterior. Y haciendo referencia al absceso tuberculoso, decir que tiene una presentación similar que los abscesos piógenos, aunque en ocasiones su agresividad puede extenderse del espacio intra al extraaxial, comprometiendo incluso la calota craneal. Imágenes de resonancia, corte coronal con gadolinio, pre y post tratamientos. En las dos imágenes superiores vemos el refuerzo leptomeningio a nivel de la hoz del cerebro y de la tienda del cerebelo. Las imágenes inferiores corresponden a la recuperación del paciente que ha tenido una buena respuesta al tratamiento. Las complicaciones de las meningitis pueden ser infarto arterial o venoso, empiema subdural, hidrocefalia y ventriculitis. Refuerzo paquimeningio al contraste endovenoso. A la izquierda vemos un esquema anatómico corte axial del realce paquimeningio y a la derecha vemos una imagen de resonancia corte coronal T1 con gadolín. El realce meningio extraaxial al contraste endovenoso puede ser paquimeningio cuando compromete a la dura madre y aracnoide. En la imagen de resonancia vemos el refuerzo paquimeningio asociado a una solución de continuidad en la calota a nivel del parietal derecho, es decir, asociado a una fractura en el contexto de un traumatismo cráneoencefálico. El refuerzo paquimeningio está indicado por las puntas de flecha. La fractura por la flecha blanca a nivel del parietal derecho y además observamos, indicado por el asterisco, una colección extraaxial localizada con forma de lente biconvexa que nos sugiere podría corresponder a un hematoma epidural. Las infecciones virales intracraneales son procesos que afectan difusamente al parénquima cerebral, es decir, encefalitis, que en la mayoría de los casos afectan también a las meninges, denominándose en este caso meningoencefalitis viral. En la valoración del paciente con encefalitis viral es de elección la realización de resonancia. El compromiso del lóbulo temporal en los estudios por imágenes nos hace pensar principalmente en casos de encefalitis vírica y dentro de este grupo, como agente etiológico tener en cuenta el virus herpes. Pero también la afectación del lóbulo temporal plantea el diagnóstico diferencial con infarto de arteria cerebral media, glioma y encefalitis límbica. Los agentes etiológicos más frecuentes de las encefalitis víricas son virus herpes sintético 1 y 2, herpes zóster, arbovirus y enterovirus. La encefalitis herpética viral es la causa más frecuente de encefalitis esporádica aguda en humanos. Para la evaluación de estos casos es de elección la realización de imágenes de resonancia. En esta diapositiva vemos imágenes de resonancia en secuencia FLAIR.
a la izquierda corte coronal a nivel de los lóbulos temporales y a la derecha corte axial. Secuencia FLAIR. Esta secuencia, potenciada en T2, proporciona una imagen con pobre contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca y muestra al líquido cefalorraquídeo hipointenso, es decir, de color negro. Aquellas alteraciones patológicas con aumento en su contenido de agua o edema se observarán hiperintensas, es decir, blancas, en la secuencia FLAIR. Las imágenes en secuencia FLAIR deben evaluarse en forma comparativa con las imágenes obtenidas en secuencia T2 para poder establecer un diagnóstico diferencial. El virus herpes simple tipo 1 es el agente etiológico más frecuente de las encefalitis virales. En esta diapositiva, a la izquierda tenemos un esquema anatómico y a la derecha una imagen de resonancia corte coronal mostrando una meningoencefalitis de probable etiología herpética. Recordar la afectación de los lóbulos temporales, el edema uni o bilateral de localización temporal, característica de esta infección. Más del 90% de los casos de las meningoencefalitis se deben al virus herpes simple tipo 1, que resultan de la reactivación del virus localizado en el ganglio de Gaster. La infección se extiende a través de las ramas meningias del nervio trigémino, lo que explica su predilección por el lóbulo temporal. El paciente presenta fiebre, cefalea, convulsiones y déficits neurológicos focales. Con respecto al diagnóstico por imágenes, el espectro de hallazgos en las imágenes refleja el edema, hemorragia y necrosis que acontecen en esta infección. Por lo general, existe una afectación bilateral asimétrica del sistema límbico, que compromete o que comprende al lóbulo temporal medial, corteza insular, circunvolución del cíngulo y lóbulo frontal inferior. La protuberancia puede afectarse a través de ramas segmentarias cisternales del nervio trigémino. En los adultos, la encefalitis herpética afecta la región anterior y medial del lóbulo temporal y la región orbitaria del lóbulo frontal. La tomografía inicial en estos pacientes es normal hasta en un 25% de los casos. Es por eso que la resonancia, al evidenciar los primeros cambios edematosos que ocurren en esta infección antes que la tomografía, es considerada el estudio de elección en la encefalitis herpética. La resonancia caracteriza mejor la extensión de la afectación. Las lesiones usualmente son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y no realzan el contraste endovenoso, traduciendo edema e inflamación. Entre las causas de meningitis crónicas debemos considerar a los siguientes microorganismos: Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico de la tuberculosis, el más común, y Cryptococcus neoformans en pacientes con SIDA. La meningitis es la manifestación más frecuente de la neurotuberculosis. La afectación del sistema nervioso central es secundaria a la diseminación hematógena del microorganismo a partir de una infección primaria o un foco de reactivación pulmonar. Como secuela podemos observar hidrocefalia. Encefalitis. La patología cerebral intraaxial se puede presentar con distintos patrones de realce y contraste endovenoso. 1. Realce giriforme. 2. Realce nodular córtico-subcortical. 3. Realce en anillo. 4. Realce periventricular. 1. El realce giriforme. Corresponde al realce de la sustancia gris de la corteza cerebral. Por ejemplo, en la encefalitis herpética se suele ver un realce giriforme parcheado en la región córtico-subcortical del lóbulo temporal, ínsula y amígdala. 2. Realce nodular córtico-subcortical. Como se presenta en este esquema anatómico,
y en la imagen de resonancia T1 con gadolinio corte axial a nivel de los ganglios basales, corresponde a un realce de morfología nodular de lesiones bien definidas en la unión de la sustancia gris y blanca. Los émbolos sépticos suelen presentar este tipo de comportamiento al contraste endovenoso. Luego tenemos en tercer lugar el realce en anillo. Son lesiones de localización subcortical o profunda que en las imágenes presentan un realce con morfología en anillo. Múltiples procesos patológicos pueden presentar este tipo de realce. Entre los diagnósticos diferenciales de etiología infecciosa, tener presente al absceso cerebral. Y 4, realce periventricular, es el realce de la superficie ventricular. En este caso, considerar dentro de las causas infecciosas los cuadros de ependimitis y ventriculitis. Encefalomielitis aguda diseminada. Es una enfermedad inflamatoria desmielinizante de curso agudo monofásico, generalmente asociada con una infección reciente o vacunación. Normalmente afecta a niños y adultos jóvenes y las manifestaciones clínicas son inespecíficas. La encefalomielitis aguda diseminada se manifiesta típicamente en resonancia por múltiples lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas mal definidas en T2. Lesiones negras en T1, blancas en T2, localizadas en la médula espinal y a nivel de la sustancia blanca subcortical, tálamo, ganglios basales y tronco encefálico. Es una enfermedad desmielinizante. Las lesiones se localizan en la sustancia blanca y pueden presentarse como lesiones con realce en anillo, con escaso o nulo efecto de masa, mínimo edema y también con un realce en anillo incompleto al contraste endovenoso. La apariencia de la encefalomielitis aguda diseminada en resonancia es inespecífica y muchas veces indistinguible de otras lesiones inflamatorias, particularmente de las placas de esclerosis múltiple. En las imágenes de resonancia se observa una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2, a nivel de la sustancia blanca occipital izquierda, y otra que muestra un refuerzo en anillo a nivel subcortical frontal derecho. Dos lesiones focales de sustancia blanca que refuerzan el contraste endovenoso. En esta diapositiva se enumeran las complicaciones más frecuentes asociadas a las meningoencefalitis y a continuación mostraremos imágenes de alguna de ellas. Absceso cerebral. Es la infección focal del parénquima cerebral típicamente de etiología bacteriana. Un absceso es una colección focal de pus que presenta el típico refuerzo en anillo al contraste endovenoso. En la evolución del absceso piógeno se describen 4 etapas o estadios: cerebritis temprana, cerebritis tardía, formación cápsula temprana, formación cápsula tardía. El origen del absceso piógeno puede ser diseminación hematógena, inoculación directa en caso de trauma o cirugía, extensión por contigüidad a partir de una infección en senos paranasales, oído medio o mastoides, o como complicación de una meningitis. En cuanto a las vías de diseminación, debemos considerar 2 posibilidades: mecanismo directo, a partir de una infección otorrinolaringológica o meningitis, que es lo más frecuente, y la vía hematógena desde una fuente de infección extracraneal, y en este caso pensar en émbolos sépticos, cuya frecuencia está en aumento. Con respecto a la etiología, los microorganismos causantes varían según la fuente de la infección.
tener presente a los microorganismos anaerobios. Y con respecto a la clínica, los signos y síntomas que presenta el paciente van a depender de la localización del absceso, del grado de efecto de masa y de las complicaciones asociadas. El síntoma más frecuente es la cefalea. En esta diapositiva mostramos un esquema anatómico y dos imágenes axiales de resonancia representativas de un absceso cerebral. En resonancia, la cavidad del absceso es hipointensa en T1, pero ligeramente mayor intensidad que el líquido cefalorraquídeo normal, e hiperintensa en T2. La cápsula es levemente hiperintensa en T1 y marcadamente hipointensa en T2. Esto podría deberse a los productos de degradación de la hemoglobina o a los radicales libres en los macrófagos. Tras la administración de gadolinios, presenta un realce en anillo, completo, fino, liso, a diferencia de los tumores, donde existe un realce nodular en anillo. Además, es característico que crezca el absceso hacia la sustancia blanca, con una morfología oval, presentando un realce más grueso en la zona cortical, más vascularizada. Ante una lesión focal, siempre debemos plantear el diagnóstico diferencial entre absceso y tumor cerebral. En las imágenes también se puede apreciar que esta lesión focal izquierda, localizada profundamente en el lóbulo temporal, tiene edema perilesional y hace efecto de masa, es decir, borra los surcos homolaterales y colapsa el ventrículo lateral izquierdo. En la evolución de un absceso piógeno se describen 4 etapas o estadios con una duración aproximada de 2 semanas. Etapa de cerebritis temprana, 1 a 3 días. Las bacterias llegan al parénquima cerebral y dan lugar a un infiltrado inflamatorio perivascular mal delimitada del parénquima normal adyacente. Por imágenes se puede apreciar un área hipodensa, mal definida, con un patrón de realce variable. En el tercer día se forma un centro necrótico rodeado de la respuesta inflamatoria que se traduce en hipodensidad con efecto de masa y realce moteado o giriforme. En esta fase el contraste difunde el centro necrótico a diferencia del absceso. Etapa de cerebritis tardía, 4 a 9 días. Progresa la necrosis central y los fibroblastos empiezan a depositar una matriz de reticulina, comenzando la formación del absceso como un foco supurativo que se descompone. Puede haber realce nodular o anular, que no implica la formación de una cápsula necesariamente. Se aprecia como un área mal definida, hipodensa en tomografía, hipointensa en T1, hiperintensa en T2 en resonancia, con realce moteado heterogéneo. Etapa de absceso temprano, 10-13 días. Hay un núcleo central que contiene pus y puede ser redondeado, ovalado o multiloculado, rodeado de una cápsula que se hace progresivamente más madura. Y la etapa de absceso tardío, aproximadamente 14 días, es la etapa de maduración de la cápsula. El depósito de colágeno es importante porque limita la diseminación de la infección. Este proceso está influenciado por la resistencia inmune del huésped, duración de la infección, microorganismos y tratamiento. Fase de encapsulación. En esta imagen de resonancia en T2 se observa una ligera hipointensidad visible entre la hiperintensidad de la cavidad y el edema periférico. Esta imagen corresponde a la cápsula. En tomografía, en ambas etapas, absceso temprano y tardío, se puede apreciar un área hipodensa, redonda, ovalada o multiloculada con realce anular. Los abscesos cerebrales por diseminación hematógena suelen localizarse en la unión entre la sustancia gris y blanca. La mayoría de los abscesos piógenos provocan un edema considerable. En algunas ocasiones el absceso puede invadir los ventrículos, lo que produce un realce periventricular y o hiperintensidad en el interior de los ventrículos. En estas imágenes
de resonancia, corte axial T1 con ganolíneo, vemos una lesión focal localizada a nivel parietal derecho con efecto de masa, que presenta un refuerzo y contraste endovenoso en anillo, imagen compatible con absceso cerebral. Empiema epidural subdural. Con respecto a las lesiones extraaxiales, debemos tener en cuenta al empiema epidural y al empiema subdural. Estos empiemas son colecciones purulentas en el espacio epidural y subdural respectivamente. En esta diapositiva vemos dos imágenes de tomografía, corte axial a nivel de los ganglios basales, de un paciente tratado quirúrgicamente debido a un meningioma. La imagen de tomografía muestra una colección extraaxial hipodensa en la convexidad cerebral izquierda con marcado realce de su margen al contraste endovenoso. Esta imagen es compatible, interpretada en el contexto clínico, con un empiema subdural. Empiema epidural. El origen más frecuente del empiema epidural es la extensión directa con erosión ósea o vía venosa retrógrada de una infección en senos paranasales, sobre todo en el seno frontal. Otras etiologías posibles son cirugía reciente, traumatismo, mastoiditis. Estas colecciones purulentas se sitúan por fuera de la dura madre, por lo que estos pacientes tienen un curso más benigno e insidioso que aquellos con un empiema subdural. A menudo el síntoma que presentan los pacientes es fiebre o cefalea. Con respecto al diagnóstico por imágenes, el empiema epidural tiene una forma lenticular, decimos de forma de lente biconvexa, y es más localizado. Respetan las suturas, aunque pueden cruzar la línea media, a diferencia de las colecciones subdurales. En tomografía, la colección extraaxial lenticular es hipodensa, de bordes realzantes. En resonancia, los empiemas epidurales son hipointensos en T1, aunque con mayor intensidad que el líquido cefalorraquídeo normal, debido a su alto contenido de proteínas y la existencia de detritus inflamatorios, e hiperintensos en T2. En las imágenes post-contraste endovenoso existe un intenso realce de la dura madre inflamada, a menudo mayor que en el empiema subdural. Otra característica que la diferencia del empiema subdural es la relativa apariencia de normalidad del parénquima cerebral proximal. El empiema subdural es una emergencia médica y habitualmente requiere intervención neuroquirúrgica. El empiema subdural puede originarse a partir de una sinusitis, senofrontal más frecuentemente, mastoiditis, traumatismo previo con hematoma infectado, postcraniotomía o como complicación de una meningitis. En las imágenes, esta lesión presenta una forma semilunar, puede no respetar las suturas y no cruzan la línea media. En tomografía se presenta como una colección semilunar hipodensa de bordes realzantes. Y en resonancia, la imagen del empiema subdural se presenta como una colección en forma de semiluna. La resonancia es útil a la hora de diferenciar entre los distintos tipos de colecciones subdurales, empiema, hematoma y groma. El empiema tiene un comportamiento similar por resonancia al del empiema epidural, es decir, hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. A continuación presentamos algunos casos clínicos a manera de ejemplo de esta patología. Caso 1, mujer, HIV positiva, 32 años, que consulta por un cuadro de fiebre, cefalea y desorientación temporoespacial. A la paciente se la estudia por resonancia. Estas son las imágenes. A la izquierda mostramos una resonancia corte coronal, a la derecha resonancia corte axial, secuencia T1 con contraste endovenoso.
En la imagen de la izquierda, las puntas de flecha están indicando una lesión focal localizada en el lóbulo frontal derecho que tiene un contenido hipointenso marcado por el asterisco y un refuerzo periférico en anillo al contraste endovenoso. Esta lesión hace efecto de masa. Lo mismo se traduce en la imagen de la derecha, indicada por la flecha blanca, esta lesión focal redonda que hace efecto de masa, que conecta los surcos del espacio subaracnoideo y colapsa el ventrículo lateral homolateral, con ese refuerzo periférico en anillo al contraste endovenoso. Estas imágenes del cuadro clínico sugieren la presencia de un absceso cerebral, pero tener en cuenta que ante una masa ocupante de espacio en el cerebro, plantea el diagnóstico diferencial con los tumores. Caso clínico número 2. Se trata de un paciente de 8 años que consulta por diplopía y cefalea con el antecedente de neumonía por aspergillus. Se lo evalúa por resonancia magnética. Acá están dos imágenes en corte axial, secuencia T1 con gadolinios, y se observa a nivel de fosa posterior y de la convexidad múltiples lesiones redondas de distinto tamaño, distribuidos bilateralmente en forma asimétrica, que tienen un contenido hipointenso y un refuerzo periférico en anillo al contraste endovenoso. En la imagen de la izquierda, que el corte pasa a nivel de las órbitas, vemos múltiples lesiones en fosa posterior en cerebelo. En la imagen de la derecha, un corte mucho más superior, múltiples lesiones bilaterales a nivel de la convexidad. Estas imágenes, interpretadas en el contexto clínico que dijimos al comienzo, se interpretan como múltiples abscesos secundarios a una siembra hematógena a partir de un foco infeccioso pulmonar, es decir, émbolos sépticos. En esta diapositiva mostramos a la izquierda un esquema anatómico y a la derecha una imagen en corte axial de tomografía con contraste endovenoso en un caso de pioventriculitis. La ventriculitis o ependimitis puede considerarse parte del espectro de la infección del sistema nervioso central, donde se incluye la meningitis. Puede ser complicación postoperatoria relacionada especialmente con derivaciones ventriculares o ser un hallazgo aislado. Los microorganismos llegan al ventrículo por bacteriemia a partir de un absceso, traumatismo o manipulación instrumental. El ventrículo puede estar dilatado y la clave para el diagnóstico es el realce subependimario al contraste endovenoso. Debemos tener en cuenta que el realce subependimario puede verse en otros procesos patológicos como el linfoma en pacientes HIV positivos. La ventriculitis es un proceso inflamatorio el cual involucra las 4 cavidades denominadas ventrículos. Los factores de riesgo para un cuadro de ventriculitis son los procedimientos invasivos al sistema nervioso central del paciente y la edad del mismo. Por procedimientos invasivos entendemos a las cirugías que se realizan con el fin de corregir un aumento de la presión intracraniana, entre ellas las ventriculostomías externas y las derivaciones ventriculares. Y con respecto a la edad, el grupo etario de mayor riesgo son los menores de 6 meses. Esto está asociado a la inmadurez inmunológica y a la colonización bacteriana de infecciones a esa edad. Las causas de ventriculitis incluyen trauma, colocación de derivaciones ventriculares, ruptura de abscesos, entre otros. La ventriculitis puede ser una complicación postquirúrgica o complicación de un cuadro de meningitis. Con respecto a los agentes causales, en el caso de meningitis, las bacterias gram negativas son las más frecuentes, principalmente en casos de meningitis en menores de 6 meses. En las derivaciones ventriculares, los cocos gram positivos de la piel son los más asociados a ventriculitis. Tener presente Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus capitis, Staphylococcus aureus. En los pacientes que han presentado traumas, los agentes causales más comunes son Streptococcus pneumoniae y otros gram negativos.
Los estudios radiológicos como la tomografía y la resonancia son los principales métodos no invasivos que se utilizan para arribar a un diagnóstico. Un hallazgo es la presencia de bridas ventriculares que se pueden detectar en más del 90% de los casos. También en las imágenes puede detectarse la presencia de hidrocefalia como un aumento del tamaño, del diámetro de las cavidades ventriculares. En estas imágenes de tomografía corte axial vemos un caso de ventriculitis con tabique a la izquierda y a la derecha observamos los ventrículos laterales dilatados y un foco de hemorragia intraparenquimatosa aguda a nivel del lóbulo frontal izquierdo. La sangre con contenido de oxihemoglobina es hiperdensa, blanca en tomografía. El ventrículo izquierdo se encuentra dilatado y presenta un contenido hiperdenso. La ventriculización de la hemorragia posteriormente complicará el cuadro, retardando la reabsorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de las vellosidades de Paccioni y generará hidrocefalia, con aumento consecuente de la presión intracraneana. Hidrocefalia. Las técnicas por imágenes de elección en el estudio de esta entidad son la tomografía y la resonancia. Entre los hallazgos en tomografía tenemos dilatación del sistema ventricular. En esta imagen lo vemos a nivel de los ventrículos laterales. Aspecto redondeado de las astas frontales de los ventrículos laterales. Dilatación del asta temporal de los ventrículos laterales. Abombamiento del tercer ventrículo. Aumento del índice de Evans. Dilatación de las fisuras de Silvia. Adelgazamiento del cuerpo calloso debido a la compresión que sobre él ejercen los ventrículos dilatados. Aspecto colapsado de los surcos de la convexidad alta. Y edema, hipodensidad de sustancia blanca periventricular más evidente próximo a las astas frontales y occipitales de los ventrículos laterales. Causas extracerebrales de infección del sistema nervioso central, en este caso ejemplos de rinosinusopatías. En esta diapositiva vemos a la izquierda una incidencia radiológica para estudiar senos paranasales, es la proyección de Batters o mentonasoplaca, y a la imagen de la derecha una tomografía a nivel de cara, a nivel de las órbitas, en corte coronal. Con respecto a la mentonasoplaca, observamos un nivel hidroaéreo en el seno maxilar izquierdo. Y a nivel de la imagen de tomografía vemos velamiento total del seno maxilar derecho y ocupación de las celdillas hemorroidales anteriores como laterales. A nivel del seno maxilar izquierdo vemos edema de mucosa, ensanchamiento del rodete mucoso. Todos signos radiológicos compatibles con un cuadro de rinosinusopatia aguda. Las complicaciones de la sinusitis aguda son poco frecuentes y entre ellas tenemos sinusitis crónica, meningitis, osteomielitis, celulitis, extensión de la infección a la órbita y compromiso del globo ocular. Caso clínico 3. Se trata de una mujer de 46 años con disminución del nivel de conciencia que presenta como antecedentes infección respiratoria alta y otitis media. En las imágenes de tomografía y tomografía con filtro óseo se observa neumoencéfalo frontal, sinusitis frontal etmoidal y otitis media derecha. La punción del líquido cefalorraquídeo rescató como germen responsable de estos cuadros infecciosos al neumococo. Absceso intramedular. La etiología del absceso intramedular es idiopática en la mayoría de los casos. Entre las causas conocidas se encuentran diseminación hematógena de origen cardiopulmonar, detectada solo en un 10% de los casos, y la extensión directa de infecciones adyacentes, cirugía o traumatismos recientes o malformaciones congénitas como el disrafismo espinal en niños. Los microorganismos implicados son múltiples, tener presente Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, bacteroides, Haemophilus species, Listeria monocytogenes. La localización más frecuente es la médula torácica. Un diagnóstico temprano es importante, es crucial para reducir la posibilidad de secuelas neurológicas. La resonancia es la técnica de elección para el diagnóstico y caracterización de la lesión. Es frecuente que no existan antecedentes clínicos de inflamación o infección. Ante el hallazgo de una lesión medular redonda o ovalada, con realce en anillo y edema extenso asociado,
debe plantearse como posibilidad diagnóstica al absceso medular. Las imágenes permiten evaluar la extensión a través del canal medular o cordón espinal. Las secuencias básicas de resonancia para estudiar un paciente con sospecha de absceso medular incluyen T1, T2, T1 más gadolinio y difusión. En esta diapositiva presentamos imágenes de resonancia de izquierda a derecha, T2 corte sagital, T1 corte sagital y resonancia axial a nivel de la médula cervical. Se observa una imagen ovalada con refuerzo del anillo intramedular a nivel de la médula cervical compatible con absceso espinal. Infecciones congénitas del sistema nervioso central. En la década del 70 se incorporó el término TORCH para agrupar algunos agentes etiológicos que producen infección intrauterina. Entre ellos se incluyen toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, viroides simple, sífilis. En la actualidad se prefiere utilizar la denominación de infecciones perinatales, ya que se han incluido nuevos agentes etiológicos como hepatitis B, C, HIV, parvovirus B19, virus varicela zoster, enterovirus, etc. Las infecciones congénitas son el resultado de la transmisión vertical hacia el feto de una infección materna durante la gestación. Para el diagnóstico de estas enfermedades se requiere del trabajo conjunto del obstetra, neonatólogo, infectólogo y radiólogo, y de técnicas de laboratorio, ya que la mayoría de los recién nacidos infectados son asintomáticos y solo se sospechará el agente causal a partir de los estudios maternos. A continuación mostramos como ejemplo estas infecciones congénitas perinatales el caso de un paciente con toxoplasmosis. Imágenes de tomografía corte axial a nivel de ganglios basales. La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria causada por un protozoo, el Toxoplasma gondii. La toxoplasmosis congénita solo es posible si una embarazada adquiere este parásito durante la gestación. La toxoplasmosis congénita tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas. La tríada clásica descrita de calcificaciones intracerebrales, hidrocefalia y coriorretinitis se presenta en menos del 10% de los casos. Aproximadamente el 70% de los recién nacidos infectados son asintomáticos. Estos neonatos pueden desarrollar manifestaciones clínicas tardías como retinocoroiditis, alteraciones neurológicas o trastornos auditivos. Las calcificaciones cerebrales están presentes en el 10% de los pacientes sin un patrón radiológico patognomónico. Los pacientes sintomáticos pueden presentar retardo del crecimiento intrauterino o un cuadro de sepsis. Alrededor de un 10% de los neonatos con infección severa fallecen y los que sobreviven sufren secuelas graves. Otro grupo de pacientes presentará una o más de las siguientes lesiones: coriorretinitis, hidrocefalia, macrocefalia o microcefalia, hepatomegalia, esplenomegalia, hepatitis, anemia hemolítica, trombocitopenia, miocarditis, síndrome nefrótico, etc. El compromiso auditivo es poco frecuente, siendo menor al 10% de los casos. La ecografía es un método útil para el diagnóstico de toxoplasmosis después de la semana 30 de gestación, que se investiga en el feto: hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, aumento del grosor placentario, ascitis, retardo del crecimiento intrauterino, microcefalia, hepatomegalia, calcificaciones hepáticas e hidrofetal. En las neuroimágenes podemos encontrar calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, generalmente secundaria al compromiso periaqueductal, atrofia cortical y granuloma. Las lesiones usualmente son múltiples, pero pueden ser solitarias en un 15% de los